Dios le bendiga. Vamos en este día a hacer una oración para tener la predicación del mensaje de la palabra de Dios para este día. En el Evangelio seguimos en Mateo, en el capítulo 15. Ahí vamos a encontrar una parte de que nos habla acerca del ministerio de Jesús. Mateo 15, versículo 28. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a orar. Padre celestial, esta hora te damos muchas gracias porque hoy podemos congregarnos en este lugar para escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos instruyes y nos llevas de la mano, Señor, a confiar en ti, tener fe en tu palabra, confiar aún en la adversidad, aún en las dificultades, en las batallas, en las luchas, porque sabemos que tú estás con nosotros y nos darás victoria en todo tiempo. Señor, en tus manos nos ponemos y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos, mis amados hermanos. Este día quiero compartir este tema titulado Los obstáculos de la fe. La Biblia nos dice en el capítulo 15 de Mateo, versículo 21, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Vemos a esta mujer que tenía una necesidad muy urgente y que también estaba fuera de sus posibilidades humanas, pero se acercó a Jesús. El origen de esta mujer dice que era sirofenicia, es decir, que no era israelita, no era descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero debe haber escuchado que Jesús hacía milagros, hacía sanidades, y se acercó a Jesús pidiendo compasión y misericordia por su hija que estaba atormentada por un demonio. Esta situación que tenía esta mujer en su familia la llevó a acudir a Jesús. Yo he notado esto que a veces sucede en la vida de algunas personas. Es decir, que hasta que tienen una dificultad, un problema grave, se acercan a Jesús. Una vez un pastor dijo: Dios me sanó de parálisis porque yo estaba tirado en la cama y no me podía levantar a causa de una hechicería que me hizo una mujer. Pero Dios me levantó y me sanó, y le prometí predicar su palabra. Y sí, él predicaba la palabra, era el tío de mi esposa, el pastor. Pero él decía: yo reconozco la dureza de mi corazón, porque si a mí me hubieran hablado de Cristo así nada más, yo los hubiera rechazado. Pero a causa del quebranto que tuve yo por la enfermedad que padecí yo me doblegué y tuve ese quebrantamiento para acercarme al Señor. Si no hubiera sido por eso, yo nunca hubiera andado en los caminos de Dios. A veces suceden esas cosas para que las personas se acerquen al Señor. Y a veces también las mismas circunstancias, eventos que rodean a las personas les hacen buscar refugio en el Señor. Y porque Él es el perfecto refugio, el perfecto lugar donde nosotros podemos acudir y abrigarnos o cobijarnos, es por eso que Dios a veces permite algunas cosas. Algunas veces suceden terremotos que ciegan la vida de muchas personas, pero a veces es necesario ese quebrantamiento para que se acerquen al Señor. Cuando se ven en la necesidad de que ya no pueden ser sanados, o no pueden ser libertados, o no pueden ser restaurados, entonces acuden a Jesús. Muchas personas se gastaron mucho dinero pagando brujos, hechiceros y todos esotéricos, y un montón de personas que hacen esas cosas. Recuerdo que el abuelito de mi esposa vivía en Tamayo, tenía tierras, casas y animales, pero su esposa enfermó de una enfermedad que nadie le podía sanar. Era una hechicería, una brujería muy fuerte. Y entonces ellos empezaron a buscar brujos en Tamayo, en Celaya, en León, en Irapuato, en Juventino Rosas. Y cada que iban le sacaban dinero. Entonces ahí se acabó todo su capital.
todo su ganado lo vendió para pagar, sus casas las vendió hasta sus tierras y se quedó sin nada. Entonces buscaron al Señor como si fuera el último refugio o la última opción que tenía. Y entonces el Señor tuvo misericordia de ella, porque yo recuerdo que en una ocasión en que estábamos orando por ella, recuerdo que ella le dijo a su hija: hija, llévame al baño porque estoy sintiendo algo raro aquí. Tenía un tumor canceroso. Y entonces se fue al baño y de aquí del vientre empezó a salir el tumor. Y cuando abrió boca la carne y salió el tumor, lo agarró con un papel, una servilleta, y luego regresó a donde estábamos orando todos. Y nos enseñó el tumor que le había salido del vientre. Era como una pelota, como si fuera un queso asadero, así envuelto en varias capas, unas para allá, otras para acá. Era como una pelota de béisbol. Y nos la mostró y vimos cómo estaba toda llena de sangre. Y el Señor hizo esa operación sin anestesia, sin abrirle cirugía, ni en un quirófano, solamente con el poder del Señor Jesucristo. Ella fue libre y fue sana. Fue lo último que vivió ella, porque la hechicería se desapareció, la brujería se acabó y volvieron a vivir otra vida diferente, sin enfermedades, sin dolencias, sin problemas de salud. Y recuerdo que ahí en la calle de Chapultepec, su hija, mi suegra, compró un terreno y ahí construyó él su casa, su papá y su mamá, y ahí vivían. No volvieron a ser los ganaderos o los que tenían tierras ni nada de eso, pero Dios les volvió la salud, la bendición. Y ellos dicen también: si no fuera por eso que nos sucedió, nosotros no hubiéramos aceptado a Jesucristo, pero Dios supo por qué pasó eso y para qué pasó eso. Y se quebrantaron y vinieron a los pies de Cristo. El Señor tuvo misericordia de ellos y los restauró, y murieron en una vejez muy grande, de cerca de 90 años los dos, y vivieron felices para siempre, como dice el fin de un cuento. Y Dios hizo eso para mostrar su poder. Ellos dicen: si no hubiera sido por eso, no nos hubiéramos acercado al Señor. Pero Él tuvo misericordia de nosotros y nos dio esa bendición. Esta mujer que dice la Escritura que quería que Jesús interviniera para que aquella hija suya fuera liberada de los demonios, dice que recibió una evasiva, el versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. O sea, no le hizo caso, no le dijo sí o no, simplemente la ignoró. Y esa es una parte que podríamos denominarle un obstáculo para la fe. Cuando la mujer expresa su necesidad y Jesús no responde palabra, no sé si alguno de ustedes hubiera dicho: bueno, pues si no quiere, pues ayudemos y vámonos. Pero ella se esperó, ella perseveró. Parece que Jesús la ignoró por completo, porque dice que él no le respondió palabra. Y los discípulos le decían: despídela, porque da voces tras de nosotros. Aquella mujer estaba dispuesta a sortear el obstáculo. Es así como también nosotros a veces tenemos que sortear el obstáculo. A veces hay algo que nos impide, que nos obstaculiza a recibir alguna bendición que hemos pedido a Dios o que hemos buscado de Dios. Y parece que el Señor pone un obstáculo y dice: no. Y tú tienes que brincar ese obstáculo, tienes que pasar ese obstáculo. Y esa mujer no se quedó diciendo: bueno, pues ya no quiso, ni me respondió, vámonos.
Ella esperó allí. La Biblia dice que el salmista David dice: pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí, oyó mi clamor, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Esperar pacientemente en el Señor es liberar el obstáculo. Mire, cuando yo era mensajero en Telecomunicaciones de México, me dieron ese nombramiento. Pero entonces yo dije: no, yo no voy a quedar de mensajero. ¿Qué se necesita para ser jefe? Necesita saber contabilidad, administración y Morse, el sistema Morse. Entonces empecé a estudiar Morse hasta dominarlo. Oía en el Morse las letras, los números, y sabía distinguir qué decían los sonidos. Me aprendí el sistema Morse. En ese tiempo el telégrafo estaba desde México hasta León. Entonces yo oía cuando hablaban estaban transmitiendo los compañeros de México, San Juan del Río, Querétaro, Celaya, Irapuato, Salamanca, Irapuato y León. Entonces todo el horario estaba suene el sistema Morse y yo escuchando todo. Yo no me detuve porque no, es que eso de saber Morse no es lo mío. Yo sigo de mensajero. No, dije, tengo que dominarlo. Tengo que hacer que esto yo lo domine y lo entienda. Y entonces aprendí el sistema Morse. El sistema Morse es un equipo, son varios sonidos que oye uno y los tiene que captar con la máquina de escribir. Entonces yo metía las hojas, captaba con la máquina de escribir, sacaba los telegramas, los envíos de Estados Unidos a México, así en sistema Morse. Luego después aprendí administración, es decir, cómo llevar un haber y deber, es decir, un ingreso y un egreso, y hacer un equilibrio o balance final de cada mes. Y tuve que enseñarme a hacerlo. O sea, para eso necesitaba saber matemáticas. Y entonces manejaba yo cifras grandes, así de millones. Y lo hacía así con la mente, con la cabeza. Y hacía las cuentas y sacaba todo. Y cada mes entregaba la cuenta mensual, con todos los ingresos y egresos y todo, el balance y todas esas cosas. O sea, tuve que aprender eso. Me decían: tienes que aprender administración, contabilidad, tienes que aprender el sistema Morse. Bueno, todo eso yo lo aprendí. Cuando yo quería ser telegrafista, recuerdo que en Celaya se abrió una plaza para telegrafista y dijeron: los que quieran aplicar, manden su solicitud. Yo metí mi solicitud y otro compañero mío también la metió. Después de un tiempo me encontró en la calle y me dijo: me dieron a mí la plaza que tú querías, la de telegrafista. Digo: qué bueno que ya tienes tu plaza. Dice: pero pues a ti no te la dieron. Le digo: no, es que yo espero en el Señor que Él me va a dar algo. No sé qué, pero Él me va a dar algo. Dijo: bueno, pues ya te gané. Y lo que había sucedido era que el sindicato lo apoyó a él y no a mí. Y en ese tiempo la recomendación sindical valía o pesaba mucho. Entonces, como yo no tuve el respaldo del sindicato, no me dieron la plaza de telegrafista. Y cuando pasó eso, yo empecé a orar y le dije al Señor: Señor, ¿por qué? Yo sé Morse, sé contabilidad, sé administración, y le dieron la plaza a ese hombre. ¿Por qué, Señor? Y el Señor me dijo: es que yo tengo algo mejor para ti. Me quedé sorprendido cuando el Señor me habló en ese día que estaba yo orando y le estaba diciendo al Señor que por qué no me habían dado la plaza de telegrafista. El Señor me dijo: es que yo tengo algo mejor para ti. Bueno, pasaron unas semanas y me manda a llamar el gerente estatal. Ya tienes tu plaza en Guanajuato, capital, te vas para allá a partir del lunes.
Recuerdo que fue en agosto de 1986 cuando me dieron la plaza de administrador. Quiere decir que yo brinqué varios puestos. Era el de mensajero, jefe de mensajero, telegrafista, jefe de telegrafista, luego auxiliar del administrador y administrador. Entonces yo brinqué todos esos puestos y me dieron el puesto máximo. Dije yo exactamente lo que Dios me dijo cuando yo le dije: Señor, ¿por qué no me dieron la plaza de telegrafista? Dice: Señor, es que yo tengo algo mejor para ti. Y me dio la de administrador. A nivel nacional solamente habíamos 2.500 administradores en toda la República y yo era uno de ellos. Entonces yo le dije: Señor, gracias, porque yo no me desesperé. Yo estaba confiando que el Señor me iba a dar eso que había prometido, que era mejor de lo que me iban a, o sea, lo que yo aspiraba. Y el puesto de mensajero era inferior, el puesto del telegrafista era más sueldo, pero el del administrador era súper más sueldo que los otros puestos. Entonces Dios me dijo: ¿ves que te estoy dando algo mejor de lo que tú pediste? Era algo mejor de lo que tú esperabas. Dije: sí, Señor, yo voy a esperar siempre en ti, voy a confiar siempre en ti. Y yo aprendí eso, de que si hay un obstáculo, lo voy a librar, porque el Señor está con nosotros y Él ha prometido que sus promesas son fieles y verdaderas. Él ha dicho que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesucristo, Él lo hará. Dice Mateo 7:7: el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces ese pequeño obstáculo lo pasé y recibí la bendición de ser administrador y de jubilarme de administrador. No solamente estuve un tiempo y luego me corrieron. No, Señor, yo terminé mi carrera y pude ser administrador durante todos esos años. Después de que ya me jubilé, iban a mi casa a pedirme que regresara a trabajar, porque querían a alguien como yo, honesto, íntegro, responsable, trabajador. Les dije: no, yo ya acabé mi periodo con ustedes, mi carrera ya se acabó. Busquen otra persona, porque yo no voy a regresar. Querían hasta que regresara. ¿Sabes que Dios, cuando nos da algo, a veces nos prueba, a veces nos somete a prueba para ver cuál es nuestra circunstancia o nuestra reacción a la circunstancia? Y cuando Dios ve que nuestra fe no se vence como el de esta mujer, entonces vamos al siguiente paso. Dice: entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primera parte, ni siquiera le respondió palabra. Segunda, no soy llamado o enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque los israelitas tenían la prioridad. Segundo obstáculo para la mujer. El primero ni siquiera le respondió. El segundo: no soy enviado más que primeramente a las ovejas de Israel. Y es cierto, Jesús vino a predicarle a los israelitas, porque dice Juan 1:11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, los que en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús vino primero a su pueblo, primero a los israelitas, y les predicó, les habló de su palabra, a ellos primero. Ellos tenían que oír de labios del Mesías el mensaje del Evangelio, y Jesús lo cumplió. Se lo dijo a ellos, primero a ellos. Inclusive, ves en el grupo de discípulos que Jesús formó, allí estaban Pedro, Juan, Bartolomé, Tomás, Mateo, todos los demás. ¿Cuál de ellos era no judío? Ninguno. Todos eran judíos. Todos eran israelitas. El Señor llamó a esos 12 y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermos, para predicar el Evangelio. Entonces, ellos fueron los primeros en conocer el mensaje del Evangelio y de llevarlo, porque eran puros judíos.
Pero dice la Escritura, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, que cuando Cornelio y su familia recibieron el mensaje del Evangelio, comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces Pedro dijo, yo no soy nadie para impedirles que se agreguen al cuerpo de Cristo, porque ellos han sido bautizados en el Espíritu Santo como nosotros lo fuimos en un principio. Y empezaron a entrar los gentiles a la iglesia del Señor, a la congregación. Entonces ese otro obstáculo que pone el Señor: primero, no le responde nada. Segundo, no soy enviado sino a las ovejas de Israel. Primero. Y parecía un obstáculo insalvable, porque bien puede haber hecho la mujer sirofenicia a la segunda. Pues sí, tiene razón. Yo no soy hebrea, yo no soy israelita. Pues entonces ya me voy, porque no voy a recibir nada, porque no soy israelita. Ese segundo obstáculo estaba impidiendo que ella recibiera el milagro que iba a recibir de parte del Señor. Pero había un propósito. El propósito es que aquella mujer no dejara de insistir o no dejara de perseverar. Y la Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y cuando aquella mujer perseveró, dijo, no me hace caso, no me contesta, ahora le llamo y dice, no soy enviado sino a las ovejas de Israel. Dice que ella vino, en el versículo 23, vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Realmente esta mujer estaba desesperada. Segunda negativa o segundo obstáculo. A veces nosotros tenemos que sortear varios obstáculos para recibir lo que nosotros anhelamos. Tú anhelabas tener un sueldo bueno, pero hace un año tenías un sueldo de 1,500 y ahora tienes un sueldo de 5,000 semanal. ¿Por qué? Porque tú esperas en el Señor, porque tú confías en el Señor. Y sabes que a veces recibir las bendiciones de Dios toma tiempo. A veces sucede eso porque Dios quiere ver tu reacción, quiere ver qué haces. Y si tú puedes decir, como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Mi Dios suplirá todo lo que les falte, como no se le quede sin Dios. Y entonces se abre un panorama en tu cabeza, en tu mente, y dices, no siempre voy a estar así, voy a estar recibiendo más ingresos, voy a estar recibiendo más capital, porque mi Dios es todopoderoso y bueno. Tiene su proceso. ¿Qué tal si la primera semana y te dan 1,200, 1,500? ¿Esto para qué me sirve? Pero Dios quiere que tú esperes, confíes, hasta que logres alcanzar un nivel mejor. No se llega de la noche a la mañana a un puesto donde gane uno mejor. Tiene que haber un proceso. Y en ese proceso hay obstáculos que hay que librar. Luego dice la palabra del Señor. Aquella mujer dijo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Como quien dice, el Señor le estaba diciendo, a ti no te toca. Porque lo que debía de darle yo a los hijos, pues no se lo puedo dar a los perrillos. Y ese fue el tercer obstáculo. En ese tercer obstáculo parece ser como una ofensa. Comparar a aquella mujer con un perrillo. Pero ¿cómo le voy diciendo? Primer obstáculo, Dios prueba. Segundo obstáculo, el Señor prueba. Tercer obstáculo, el Señor prueba. Quiere ver qué reacción tienes, quiere ver qué haces cuando se te cierra una puerta y se cierra otra y se cierra otra. Entonces, órale, ¿y ahora por dónde? Pero ¿sabes qué? Cuando se cierra una puerta, Dios abre otra. Y entonces te das cuenta de que en todo tiempo Dios tuvo todo bajo control. Pero no sabías o no te imaginabas eso por estar viendo la situación tan cerca de tu cara y decir, es que yo nomás veo esto.
Sí, pero tienes que tener la mirada jasón, que es una mirada hacia el horizonte, hacia lo futuro, que es de donde viene tu bendición, o sea, a donde te lleva la bendición de parte de Dios. No siempre vas a estar así. Dios va a cambiar las cosas cuando tú vences el primer obstáculo, el segundo obstáculo y el tercero. No está bien darle el pan de los hijos a los perrillos, porque el pan pues, le corresponde a los hijos. Bueno, a veces yo te quiero decir, algunas personas se consideran indignas de las bondades de Dios. ¿Y quién es digno? No merecemos que Dios sea tan bueno con nosotros. Pero ¿sabes qué, hermano? Si nosotros nos acercamos al Señor y le dijéramos, como dijo el fariseo, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo en todo lo que gano, no soy como ese pecador. Era solamente presentar nuestras propias obras, nuestra propia justicia delante de Dios. Señor, os digo que ese publicano fue a su casa justificado antes que el otro. Porque el otro solamente decía, se confiesa a mí, pecador. ¿Quién es digno de recibir? Nadie. Y realmente todos somos indignos. Si no, revisa tu expediente, revisa tu vida, revisa tu conducta y verás, la verdad yo no merezco que esté hasta este nivel o esté en esta categoría, la verdad. Pero Dios en su misericordia me tomó, me limpió y me hizo entrar en un proceso. Y ahora soy una joya en sus manos, soy un tesoro en sus manos. Lo que eres ahora, analiza lo que eras antes. O sea que a veces hay personas que durante toda su vida fueron alcohólicos y ahora son sobrios. Predican la palabra, la comparten, predican su testimonio o comparten su testimonio. Yo sé que tienen su expediente, su récord, como dicen, pero todo eso, ese antecedente en que vivieron mal, que hicieron el mal, todavía hace más refulgente y brillante la gloria de Dios en esa persona. Porque ahora sus vestiduras son blancas, ahora son personas íntegras, son personas sobrias. Un poderoso cambio que ha ocurrido en sus vidas y que pueden compartir con otras personas. Puede decir, oye, ¿sabes qué? Yo también era alcohólico como tú. Yo también viví las drogas como tú. Pero Jesús me libertó con su poder y ahora yo soy libre. Tú también puedes ser libre. Y entonces la condición de esa persona es superada en cuanto a la adicción, a la drogadicción, el alcoholismo, lo que sea. El Señor rompe con todas esas cosas y luego lo empieza a levantar entrando en un proceso en el que Dios va forjando la vida de esa persona. Pero es a través de la experiencia de otras personas que han sido liberadas o salvas de esas cosas. Dice, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y entonces ella dijo su último argumento. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué dice esta mujer? Aunque sea dame poquito de lo que le correspondía a Israel. Aunque sea dame un poco de lo que le correspondía a los hijos de Abraham y de Isaac y de Jacob. Aún los perrillos comen de lo que caen. ¿A poco no te das cuenta? Que cuando estás comiendo los perritos están a un lado, las mascotas, y luego disimuladamente les das así un pedazo de carne, de taco, y se lo comen rápido y están esperando a ver si les das más. Y esa mujer, yo soy como un perrillo, está bien, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Dame eso, Señor. ¿Y sabes qué? Lo que nosotros vemos es que esa persona, esa mujer, logró librar el primer obstáculo, el segundo obstáculo y el tercero. Porque al primero se hubiera ido, al segundo también, o al tercero. Pero sin embargo ella siguió persistiendo, perseverando, hasta que le dijo, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces dijo el Señor, admirado, oh mujer, grande es tu fe,
hágase contigo como pediste. Y recibió el milagro de parte del Señor. Recibió sanidad su hija, porque fue sanada en aquella misma hora. ¿Por qué? Porque aquella mujer demostró su fe en una dimensión grande. Dice, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y en ese momento su hijo fue sanada. El Señor obró de esa manera, poniendo obstáculos. Pero al final aquella mujer no se rindió a los obstáculos y logró lo que ella necesitaba. Tal vez así pase en tu vida, que tengas algún obstáculo, o un segundo obstáculo, un tercer obstáculo. Pero si tú perseveras y confías en el Señor, vas a vencer todos esos obstáculos y vas a lograr llegar a la meta o al propósito con el cual el Señor te ha llamado. Tú puedes verte o puedes visualizarte como alguien que Dios usará como instrumento en sus manos. Y lo digo en profecía, en palabra profética. Dios te ha escogido para que tú seas pastor, para que tú seas pastora. Dios te ha escogido para que tú seas evangelista. Dios te ha escogido para que tú seas maestro o maestra. Dios te ha escogido para que tú seas apóstol o profeta. Porque Dios tiene planes y propósitos de bien y no de mal. Pero como estamos acá, no entendemos lo que hay acá, porque es un diferente plano. Pero dentro de los propósitos de Dios, Dios está estableciendo que Él nos va a llevar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Amén. Yo lo digo en mi persona, porque yo cuando conocí al pastor Gabriel Ortiz de Guadalajara en la iglesia Asamblea de Dios, yo veía cómo andaba trabajando con su carretilla, llevando escombro, cargando bultos de cemento y haciendo la mezcla y trabajando como albañil. Y yo le dije al Señor, Señor, cuando yo sea grande, voy a ser pastor. Y el Señor me llamó al pastorado. Yo sé que hay otras personas que anhelan el obispado, que anhelan ser pastores. Algunos son, o sea, hermanos, solamente lo hacen por contienda, vanagloria y por ganancia deshonesta, la verdad. Pero cuando yo le dije al Señor, Señor, yo voy a ser pastor como mi pastor. ¿Y sabes qué fui? Fui constructor, porque anduve trabajando así como él con la carretilla y con los ladrillos y todo eso, haciendo lo que él hacía. Y me nombraron pastor. Yo sabía que yo tenía ese corazón para ser pastor, porque ¿sabe qué? Mi corazón es tan tierno que yo siento dolor por todos cuando sufren, cuando tienen problemas o dificultades. Y hay ocasiones en que el Señor me dice lo que tengo que hacer y que lo que debo de hacer y lo hago. Allá en mi domicilio, hermano, yo tenía pues abajo un escritorio, porque yo toda mi vida fui administrador, entonces yo tenía un escritorio. Y ahí yo tenía mi computadora y tenía mi sillón y ahí me sentaba ahí. Y sabes que, hermano, en una ocasión que estaba yo orando, allí en ese lugar, estaba orando y de repente un ángel vino y se sentó en un sillón que tenía yo allí en un lado. Llegó el ángel y se sentó allí. Y me dijo, no pienses en los demás, ya piensa en ti mismo, en que lo que generas, en lo que tienes, que sea para ti. Porque yo le había hecho planes de darles despensas y de regalarles dinero cuando necesitaran. Entonces yo estaba así, haciendo ese plan, orando de esa manera, cuando el ángel me dice, piensa en ti, ya no pienses en los demás. Le dije, ¿sabes qué? Tú cállate, siéntate allí, Dios te mandó para que me cuidaras, pero no me vas a cambiar los planes. Tú quédate allí y mira, calladito te ves más bonito. Y le dije al ángel que se callara, porque quería cambiar los planes. Yo ya había tenido esos planes. Cuando mi esposa falleció, recuerdo que dejó 60,000 pesos en una cuenta bancaria y también en una bolsita que tenía por ahí. Mi hija me entregó ese dinero y dije yo, todo ese dinero, el que tiene en la cuenta,
lo voy a comprar de despensas, cada semana, y les voy a dar a todos. Todo ese dinero yo lo invertí en dárselo a los hermanos y a gente necesitada. Yo comprobé que Dios me había dado un corazón de pastor, porque dice la escritura que el pastor se hubiera dado por las ovejas. Y entendí que Dios me había llamado con ese propósito. Y por eso es que yo tengo ese ministerio, yo estoy en ese ministerio. Si algunas veces las personas dicen, es que yo necesito para eso, necesito por otro. Bueno, vamos a ver, vamos a esperar unos días y juntamos dinero y ahí está, para que pueda solventar un poco su necesidad. Pero ¿sabes qué, hermano? Eso yo no lo veo en muchas personas. Yo no lo veo en muchos pastores. Pero Dios me dio un corazón así. Y por eso es que lo hago. Digo, si yo no estreno zapatos caros y ropa cara y trajes y corbata y andar así bien vestido, no importa. Lo que tengo, los recursos que tengo, con mucho gusto se los comparto a otras personas, a los de la congregación, a los hermanos y a los que no son cristianos también, porque Dios los ama. Y sabes, hermano, yo entendí que Dios me llevó a ese propósito y que tuve que sortear primer obstáculo, segundo obstáculo, tercer obstáculo. Pero logré llegar a la meta y logré llegar a lo que yo quería, a lo que yo necesitaba. Por eso yo no tengo ninguna duda de que Dios me llamó para ser pastor. Y tengo el privilegio, la bendición de que en mi familia había un pastor. O sea, un sobrino mío era pastor en Nuevo México y dejó el pastorado y ahorita es chofer. Trae un tráiler grandote y anda manejando y en eso anda. Y ya dejó el ministerio. Yo no lo he dejado. Yo sigo adelante en el ministerio. Y yo recuerdo, hermanos, que cuando yo tenía 18 años, comencé a predicar la palabra de Dios. Y de ahí en adelante, hasta ahorita, yo he predicado la palabra. Esta semana pasada, yo cumplí 70 años. Entonces, de esos 70 años, 52 he estado predicando la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios me llamó, porque Dios me dio ese ministerio. Y ahora que estoy en ese nivel, me fijo en lo que viví en los tiempos en que yo apenas me convertí al cristianismo y tenía la aspiración. Y Dios me dio la bendición de poder lograrlo. No sé, la verdad, si yo me hubiera quedado en Guadalajara, no sé si hubiera seguido la carrera ministerial, la verdad no sé. Pero cuando llegó un telegrama que me decía que me presentara en Guanajuato en el 1 de abril para recibir mi plaza y que trabajara y todo eso, es que yo vi que ese era el plan de Dios, que yo me viniera para acá y que los conociera a ustedes y que ustedes fueran tan preciosos y tan preciados, tan estimados a mis ojos, porque yo sentí en mi corazón que eso era lo que Dios me había llamado, a lo que Dios me había enviado a este lugar. Por eso es que yo puedo decirle, hay muchos obstáculos en tu vida que tienes que vencer, pero al final, después de muchas batallas y muchas luchas, tú vas a lograr. Tú serás un evangelista poderoso, una evangelista poderosa, llena del Espíritu Santo, con dones del Espíritu Santo, con dones de sanidades y muchas otras cosas. Y Dios tiene eso para ti. Un regalo tan importante y tan maravilloso que Dios tiene para tu vida. Sortea los obstáculos, brinca los obstáculos, lucha por ganar en esos obstáculos, porque al final la victoria la tendremos en Cristo, porque con Él somos más que vencedores. Denle un aplauso fuerte al Señor. Padre amado, te damos muchas gracias en este oportunidad. Gracias, Señor, porque nosotros en nuestro corazón abriga una esperanza de cada día ser instrumentos en tus manos, ser, Señor, instrumentos útiles y que el mundo conozca tu poder, tu gracia, tu misericordia y tu bondad a través de nuestros actos, a través de nuestra conducta. Estamos en tus manos y pedimos que tú nos des de tu gracia y de tu bendición. Fortalécenos, guárdanos, ayúdanos para superar toda prueba y así podamos vencer. Te damos muchas gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.
Bien, despedimos la transmisión en línea. Gracias por conectarse con nosotros.